Queridos hermanos y hermanas, qué alegría encontrarnos en nuestro programa Levántate y Camina, en este camino que estamos haciendo con ustedes de esta formación o catequesis bíblica, acompañados del texto de Tu Palabra Me Da Vida de la Comisión Nacional de Catequesis de nuestro país, de Costa Rica, con una riqueza enorme. Este texto también lo hemos llevado en la formación a los agentes de evangelización de la diócesis de San Isidro. También lo hemos realizado como cursos, como mini cursos de catequesis bíblica, iniciación a la escritura, y de verdad que ha sido una riqueza, y me alegra mucho que usted, amigo y amiga, nos acompañe en nuestro programa a través de este canal 14 TV Sur, a través de internet, a través de YouTube. Se puede buscar los videos, puede verlos. Esto es para que uno crezca, ¿verdad? Porque muchas veces la fe, como dice el Señor, la fe es una semilla pequeña, que tiene que empezar a crecer, ¿verdad? No se vale, y aquí es como la gran dificultad que tenemos, no se vale que la fe se quede enana, ¿verdad? Que la fe se quede pequeña. Cuando la fe se queda pequeña, es una fe que no te ayuda, que no te anima, que no te da fuerza. Si la fe no sirve para levantarse todos los días, para luchar con coraje con los problemas, para enfrentarse a las dificultades, esa fe no sirve. Tiene que ser una fe fuerte, una fe grande, una fe madura. Y por eso estamos haciendo este programa Levántate y Camina, para que usted se levante y usted empiece a caminar detrás del Señor. Esa es una cosa hermosa, es la aventura de ser cristiano, la aventura de ser cristiano. Estamos formándonos con el texto de Tu Palabra Me Da Vida, usted lo recordará, ahora más tarde se los enseño, y estamos ya por más o menos el tema 8, creo, por ahí andábamos. Y la gente nos pregunta: Padre, qué bueno está el texto y qué bonito, y queremos aprender más. Pues bueno, poco a poco vamos a ir desarrollando todo el texto de Tu Palabra Me Da Vida con todos sus contenidos para que usted aprenda más. Yo ya le invité a que vaya ahí a la proveeduría o a través de los catequistas donde usted consiga el texto, porque es muy bonito lo que aquí podemos decir, pero si usted tiene el texto, usted lo puede trabajar. Es muy barato, no es que sea caro, la iglesia no hace negocio con estas cosas. Esas cosas son para evangelizar y para servir, así que usted adquiéralo y puede aprender mucho de lo que en ese texto aparece. Una iniciación básica de la Biblia. Bien, ya hemos venido hablando en los anteriores programas de qué es la Biblia, ¿verdad? Recuerdan ustedes una biblioteca, cuántos libros tiene, por qué la Biblia católica tiene unos libros y la Biblia protestante, otras denominaciones tienen otros libros, qué fue lo que pasó. Ya nos dimos cuenta que era un problema de lengua, de lenguaje, de cómo fue escrito el texto, cuáles son las cosas que la Biblia dice, etcétera. Hemos visto cuáles son los distintos libros de la Biblia, etcétera. Hoy vamos a desarrollar un tema muy interesante. ¿Cree usted, póngame atención, que todo lo que en la Biblia aparece es verdad o es verdadero? Claro, es una pregunta interesantísima, es una pregunta que se las trae. Fíjese, nosotros los cristianos creemos que en la Escritura, en la Sagrada Escritura, está contenida la palabra de Dios, ¿verdad? Dios se ha revelado, Dios se ha manifestado, Dios ha venido a comunicarse con nosotros, pero atención, no es que esa revelación de Dios es un libro. Esa revelación de Dios es una persona, Jesús de Nazaret, ¿verdad? Él es la revelación del Padre. Él es la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? San Juan dice en el Evangelio, en el inicio de su Evangelio, Él es el Logos, ¿verdad? La palabra de Dios, ¿verdad? Entonces Jesús es la palabra de Dios. ¿Qué es la Escritura? Es la palabra de Dios escrita. También hay una palabra de Dios interpretada, que es el magisterio de la iglesia, que va interpretando la palabra de Dios. Eso es importante tenerlo presente. Nosotros los cristianos creemos, queridos hermanos y hermanas, que la Sagrada Escritura contiene la palabra de Dios, y entonces obviamente que esto quiere decir que manifiesta la voluntad de Dios. Vean qué hermoso. El Concilio Vaticano II dice: Dios ha querido manifestarse, comunicarse con el ser humano y revelar el misterio de su voluntad. Es decir, no crean que eso es necesario tenerlo presente para entender toda la Escritura. No crean que es que Dios revela un mensaje, que Dios se aparece para decirle a uno: es que yo tengo un mensaje para ti. No, Dios se revela para entrar en comunicación con nosotros, para relacionarse con nosotros, para tener una relación profunda entre nosotros los seres humanos y Dios. Obviamente que esto implica un mensaje. Pero Dios no solo da un mensaje, Dios actúa, Dios se manifiesta, Dios nos acompaña, Dios está con nosotros. Es mucho más que un mensaje. La Biblia no es un contenido
Hay mucha gente que piensa que la religión es una cosa de ideología, de ideas, que la fe cristiana, la iglesia, es una cosa de doctrina. No, 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 despacito, no es así. Es algo más profundo. La Biblia no transmite solo unas cuantas ideas y un mensaje, transmite mucho más. Pero bien, nos estamos preguntando, ¿todo lo que aparece en la Biblia es verdad? A ver, discútalo en la casa, mande un WhatsApp, pongan en Facebook. ¿Qué piensan ustedes de esa pregunta que les estoy haciendo? ¿Todo lo que aparece en la Biblia es verdad? Unámonos en un momento de oración pidiendo al Espíritu Santo. Él es el Paráclito, Él nos va a iluminar y nos va a hacer entender toda la revelación del Señor con este canto. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado, o dilatado el anuncio de tu ángel amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Queridos hermanos y hermanas,
de frente a esta pregunta que acabamos de lanzarles, imagino que ustedes tienen sus consideraciones, están ahí debatiendo y discutiendo en la casa. Hay una cosa muy interesante. Yo les voy a mostrar, como aparece aquí en la página 50 del texto de Tu Palabra Me Da Vida, que es el texto que estamos estudiando de formación o la colección bíblica, de catequesis bíblica. A la página 50, con el tema de la verdad en la Biblia, aparecen cosas muy interesantes. Fíjense, voy a hacerles ver. ¿Existe falta de verdad en la Biblia? Vamos a ver algunas contradicciones que aparecen en la Biblia. Después yo voy a explicar por qué esas contradicciones están ahí. ¿Ok? Y en qué sentido la Biblia no se equivoca o la Biblia no tiene errores. Voy a explicárselo ahorita. Pero vea, por ejemplo, contradicciones en la misma Biblia. Los días de la creación. En Génesis 1, capítulo 1 y 2. En el primer capítulo Dios crea el mundo en 6 días. ¿Verdad? 6 días. Pero en el segundo capítulo lo crea en un solo día. Ajá, así es. O la forma en que Dios crea. ¿Por la palabra o por las manos? Dice Génesis 1, 3, 27 o Génesis 2, 7. La duración del diluvio, ¿verdad? Ahí normalmente sabemos que son 40 días y 40 noches que llovió, dice Génesis 7, 17. Pero luego en Génesis 7, 24 dice que llovió 150 días. ¿A quién le creemos? ¿Llovió 40 días o llovió 150 días? O las parejas de animales. Por ejemplo, en el capítulo 6 de Génesis, va a ser interesante porque el texto va a decir, cuando estamos hablando del arca, que puso en el arca una pareja por especie. Sin embargo, en otro momento dice que fueron 7 parejas por especie. Es decir, hay algunas contradicciones mínimas de número, ¿verdad? Uno se equivoca, ¿no? Bueno, es que eran 2 personas. Cuando uno relata algo, yo fui al partido un día de estos, de la CL, y bueno, pasó, uno puede ser que se equivoque, ¿no? Que diga, el partido fue en Costa Rica y de repente fue en otro país. Esas cosas pasan, y esas cosas también pasan en la Biblia. Contradicciones con las ciencias humanas, escúchese. Por ejemplo, el libro del Génesis y algunos salmos afirman que la tierra es plana, como un disco sobre el agua. Eso es Génesis 1, 9, 10, el Salmo 24, en el versículo 1. Sí, la Biblia creía eso. ¿Y por qué la Biblia creía eso? ¿Por qué la Biblia proponía eso? Porque era la manera en que la gente de aquel tiempo pensaba en eso. Vean qué interesante, hermanos. Nosotros tenemos que aprender a entender la Biblia. La Biblia no puede, escúchese, como muchos grupos no católicos creen, la Biblia no puede tener una visión distinta a la visión de los autores de aquel tiempo. En aquel tiempo la gente pensaba que la tierra era plana. Sí, así es. ¿La tierra es plana? No, la tierra no es plana. La Biblia dice que es plana. La Biblia dice que es plana. Porque la gente, los autores de aquel tiempo, y recuerden que ya habíamos hablado de la inspiración, los autores de aquel tiempo pensaban que así, los autores humanos, que así la Biblia, que el mundo era plano. ¿Verdad? Fíjese, claro, si uno no ha salido del mundo como nosotros y no ha podido ver el mundo de lo alto, hay una cierta planicie, ¿no?, del mundo. Era la percepción primitiva que tenían, y esa percepción está presente en la Escritura. No es un error de la Biblia, es simplemente que transmite el conocimiento del momento. ¿Verdad? A mí me llama la atención cuando he escuchado gente que dice, mire padre, en ese texto de Daniel habla de la televisión. No, hermano, no confunda esto. En la Biblia no se habla de la televisión, en ningún lugar. En la Biblia no se habla de internet. La gente dice, vean ese texto, aquí Dios dice que internet es malo. No confunda esto. Los autores sagrados no tendrían ni la más mínima idea de las cosas que nosotros estamos viviendo a nivel de la ciencia y a nivel de la tecnología. No quiere decir que hay una disputa o una contradicción entre la ciencia humana y la religión, no, simplemente que los autores que escribieron la Biblia, inspirados por Dios, que es el autor principal, pensaban y transmitían los conceptos de aquel tiempo. ¿Verdad? Si nosotros viviéramos en aquel tiempo, tendríamos también las mismas ideas que la gente de aquel tiempo. Por ejemplo, llama la atención que por ejemplo, en el texto de Gabaón,
el sol, ¿verdad? Que se supone en el texto de Josué, capítulo 10, versículo 12, 14, ¿verdad? En Gabaón hasta se detiene el sol gira en torno a la tierra. Eso creían los primeros, estas personas de este tiempo, ¿verdad? Nosotros sabemos que hoy es al revés. Nosotros todo gira en torno al sol. Ellos creían que el sol giraba en torno a la tierra. Es interesante. Era la manera que se entendía de aquel tiempo. ¿Qué más? Por ejemplo, otro ejemplo que les pongo. En cuanto a la antropología, ¿verdad? Que los hombres antiguos vivían muchos años. Adán, 930 años. Matusalén, 969 años. Dice Génesis 5, capítulo 5, versículo 4 al 5. Y las ciencias afirman que los hombres más antiguos no alcanzaban ni los 30 años. ¿Verdad? Usted lo puede ver. El avance científico, la medicina, el estilo de vida nos ha hecho que hoy las personas puedan tener una vida más longeva, más larga. Hace muchos tiempos, por ejemplo, en el tiempo de Jesús, a los 40 años uno ya era un viejititico. Qué torta, ¿eh? Usted, ¿quién sabe que ya nosotros seríamos ya, a los 40 años ya la gente ya estaba muy viejita? Ven, esto ha cambiado. La Biblia dice, ¿por qué la Biblia dice esto? Bueno, es por una cuestión teológica. Mientras más cerca del paraíso, más la gente vivía. Interesante, ¿no? Por ejemplo, hay errores históricos. Escúchese. ¿Como cuáles? Caín y Abel conocían la agricultura, la ganadería y las ciencias. Esto es inexacto. Pues esto se conoció a finales de la Edad de Piedra, hacia el 8000 antes de Cristo, a cientos de miles de años de la aparición de los seres humanos. Qué interesante. Por ejemplo, que el rey Nabucodonosor, en el texto de Judith, en el texto de los reyes, reinó sobre los asirios, cuando sabemos que en realidad él fue rey de los babilónicos. Y que fue rey de Nínive, cuando esta ciudad antigua ya había sido destruida mucho antes que este rey existiera. Vean qué interesante. O una cosa interesante, dice que Jonás caminó toda la ciudad predicando, ¿verdad? Y que el perímetro de la ciudad medía 45 kilómetros, pero la arqueología hoy nos dice que más bien Nínive tenía una longitud de 12 kilómetros. Interesante, ¿no? Los históricos, si uno compara la historia de Israel y compara la historia que la Biblia propone, hay cosas que en la Biblia han sido tratadas, han sido utilizadas para manifestar el mensaje de Dios. Esto hay que reconocerlo, pero eso no es malo. Esto es, por ejemplo, si usted tiene que contar un relato, usted tiene que contarme una historia y usted tiene que transmitirme algo importante, usted va a adornar el texto, ¿verdad? Eso es como cuando uno tiene que escribir una poesía, cuando uno tiene que escribir una narración. Uno acomoda un poquito el asunto para que el mensaje central se exprese de mejor manera. Eso también pasa. De repente no es la historia certera de todo lo que pasó en Israel, pero es historia de salvación. También hay errores morales, como por ejemplo las mentiras de Abraham, en el capítulo 12 del libro del Génesis. En la Biblia hay relatos, y esto es importante tenerlo presente, relatos terribles, escandalosos. Por ejemplo, como el intento de violar a los enviados de Dios por parte de los hombres de Sodoma, en el capítulo 19 de Génesis. O el pecado de Tamar, que se acuesta con su suegro, en el capítulo 38 del libro de Génesis. Las hijas de Lot, que cometen incesto al acostarse con su padre borracho, capítulo 19 del libro del Génesis. Las conductas crueles de los hebreos. Por ejemplo, Elías mata a los 450 profetas de Baal en nombre de Dios. Una verdadera matanza al primer libro de los Reyes, capítulo 18. Es decir, para leer la Biblia y entenderla, hay que tener claro que en ella también podemos encontrar ciertos errores. ¿Cuáles errores? De tipo histórico, de tipo moral, de tipo antropológico, de tipo científico, ¿verdad? Esos son los errores que podemos encontrar. Como ya hemos dicho, queridos hermanos y hermanas, la escritura, entonces tenemos que decir a la pregunta que nos hemos hecho, en la escritura todo es verdad. Tenemos que decir que sí, todo es verdad
porque ella transmite el mensaje de Dios, transmite la voluntad de Dios, transmite los hechos de la acción de Dios en medio de nosotros, de su pueblo. Es verdad en todo lo que tiene que ver con la fe. La Biblia no tiene un solo error, no podría tener un error porque es el corazón de Dios que se manifiesta. En todo lo que tiene que ver con la fe, pero en aquello que tiene que ver con las cuestiones propias de la vida humana, por ejemplo, los reyes, la historia, la concepción de cómo entendían los israelitas de aquel tiempo. Estamos hablando, recuerden que había muchísimos siglos entre todos los textos de la Biblia. Cómo entendía aquella gente la astronomía, ¿no? La cosmología, cómo era el mundo. Las personas que escribieron la Biblia tenían las ideas, la manera de ver de la gente de aquel tiempo. Entonces ahí encontramos algunos errores que no son importantes o que no afectan, escúchese bien, no afectan el mensaje central de la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, algunos textos dicen Jesús estaba en la montaña, dice algún evangelista, y otro dice más bien que estaba en el lago. Esas cosas son cosas de tipo redaccional. Interesante. La Biblia es hermosa estudiarla. Alabemos al Señor con este canto. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu
Queridos hermanos, qué alegría encontrarnos de nuevo, como he venido haciendo en este programa. Es siempre una experiencia hermosa llegar a su casa, a su corazón, poder transmitir el Evangelio del Señor. Y hoy nos acompaña también Nancy con un tema maravilloso, Nancy. Claro que sí, ¿cómo no vamos a contarle a la gente que lo que encontramos, lo que interpretamos, lo que leemos, muchas veces lo leemos sin cuidado, ¿verdad? O lo que vamos viendo y vamos conociendo de la Biblia no es como una historia o como un cuento de hadas, o no son conocimientos científicos o conocimientos históricos, sino que reflejan la historia de salvación o el plan perfecto de Dios para con nosotros, para su pueblo amado. Así es, como hemos dicho, no es, como hemos dicho ya, que la Biblia esté llena de errores, como alguna gente piensa. Lo que pasa es que hay ciertas contradicciones que son fruto, como hemos dicho, de la manera en que los autores, los que escribieron en los textos, veían el mundo, ¿verdad? No podemos pensar que, por ejemplo, que el profeta Daniel pensaba que en un celular, o sea, ¿verdad? No, y hay gente que dice, ve, aquí habla de un celular. No, disculpe, lo hemos dicho, esas cosas son malas interpretaciones de la Escritura. ¿Cómo podía ver los profetas y los autores de la Biblia el mundo? Como lo veía la gente de aquel tiempo, lo veía plano, así de sencillo, ¿verdad? Los criterios que la gente tenía de aquel tiempo, es como nosotros, ¿verdad? Si nosotros nos ponen a escribir un texto hoy, transmitiremos los criterios que tenemos hoy. Puede ser que en unos siglos, yo que sé, unos no sé cuántos años o milenios, la gente se ría de lo que nosotros hoy creemos, ¿verdad? Oiga, que la Tierra era así, no, pues ya descubrimos que no sé qué otras cosas y otros universos. Me explico. Entonces, hay ciertas contradicciones, pero tenemos que decir que lo que la Biblia contiene es verdad en todo lo que tiene que ver con la materia de la fe. Es decir, transmite para nosotros la salvación del Señor. Y es importantísimo también entender que dentro de la narración o de la escritura bíblica, pues para que la podamos tener hoy en papel, tuvo que pasar de generación en generación. Entonces, tal vez detalles como de lugares, como de acontecimientos, van a sufrir cierta manipulación, por decirlo de alguna forma. Entonces, no podemos aferrarnos a, como lo decía el padre, a decir, ay, es que entonces Grecia tenía solo 2 edificios. Y tal vez otro libro dice que tenía 4. O sea, todo ese montón de cosas también hay que interpretarlas desde la luz del Espíritu Santo para comprender que el mensaje propio de salvación, de vida eterna que Dios quiere hacer llegar a nosotros a través de la Biblia, que fue escrita hace más de 2000 años atrás, va a ser el mismo hace más de 2000 años, hace 1000 años, hoy y dentro de 2000 años más. Así es. Evitando, es una cosa importante, lo que se llama el concordismo. ¿Qué es el concordismo? Es la necesidad que algunas personas sienten de hacer unir, de hacer concordar la Escritura con los avances científicos que van saliendo, ¿verdad? No, pues no, la Escritura, no le podemos pedir a la Escritura lo que la Escritura no tiene, ¿verdad? Es una cosa importante. La Escritura tiene una verdad, es una verdad de fe. Una verdad de fe, esto es lo que usted tiene que aprenderse. Es una verdad de fe y desde eso ilumina toda la vida del ser humano, ¿verdad? Por ejemplo, ¿a quién le toca explicar los misterios del universo? ¿Cómo se creó el mundo? Eso es la ciencia. La ciencia nos va a decir cómo se fue haciendo el asunto. Nosotros sabemos que Dios intervinió, que Dios estuvo presente, que Dios actuó, que Dios interviene en la vida del ser humano. Es hermoso lo que estamos estudiando. Síganos acompañando. Para que usted pueda aprender mucho y ayude a otras personas a aprender compartiendo estos videos y compartiendo sobre todo este hermoso material sobre la Biblia.